el supermercado, mi nuera arribista le dijo a la cajera: «No le hables a la vieja, ella es la empleada de la familia». Mi hijo solo se rió, hasta que la cajera me llamó por mi nombre, y todos quedaron en shock con lo que yo estaba ocultando. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Arcelia y tengo 67 años. Durante los últimos 5 años he vivido en la casa de mi hijo Obed y su esposa Camila, creyendo que dependía de su generosidad para sobrevivir. Cada día me levantaba agradecida por tener un techo sobre mi cabeza, aunque ese techo viniera acompañado de constantes recordatorios de que era una carga. Esa mañana de sábado empezó como cualquier otra. Camila me despertó a las 6 de la mañana con ese tono impaciente que había perfeccionado durante nuestros años de convivencia. «Arcelia, levántate. Vamos al supermercado y necesito que vengas para cargar las bolsas». No era una invitación, era una orden. Me vestí rápidamente con la ropa más discreta que tenía, como siempre me pedía cuando salíamos juntas. Según Camila, no podía dar mala imagen cuando la acompañaba a lugares públicos. En el auto, mientras Obed manejaba, escuché la conversación que se había vuelto rutinaria entre ellos. Hablaban sobre mí como si no estuviera presente, como si fuera un mueble más que transportaban de un lugar a otro. «No entiendo por qué tengo que llevarla siempre», se quejaba Camila, ajustándose el espejo retrovisor para aplicarse más brillo labial. «Es tan embarazoso que la gente piense que somos pobres porque anda con esa ropa tan fea». Obed se encogió de hombros, sus ojos enfocados en el tráfico. «Es mi madre, Camila. ¿Qué quieres que haga? ¿La voy a dejar sola en casa?» «Claro que no», respondió ella con una risa forzada. «Pero podría al menos intentar verse presentable cuando sale conmigo». Yo permanecí en silencio en el asiento trasero, fingiendo que no escuchaba cada palabra que atravesaba mi pecho como cuchillos. Esta conversación se repetía semanalmente, con pequeñas variaciones, pero siempre con el mismo mensaje. Yo era una molestia, un peso que tenían que cargar. Al llegar al Superama, Camila me entregó un carrito y me señaló hacia donde debía dirigirme. «Síguenos a distancia», me susurró, «y no hables con nadie a menos que sea absolutamente necesario». Caminé detrás de ellos como una sombra, observando cómo Camila llenaba el carrito con productos costosos. Jamones importados, quesos finos, vinos caros. Todo pagado con la tarjeta que yo, secretamente, había estado financiando durante años. Mientras esperábamos en la fila del checkout, Camila comenzó a coquetear con el joven que empacaba las compras en la caja de al lado. Sus risas resonaban por todo el pasillo, llamando la atención de otros clientes. Obed parecía molesto, pero no decía nada. Solo revisaba su teléfono con el ceño fruncido. Cuando llegó nuestro turno, la cajera comenzó a escanear los productos. Era una mujer joven, de unos 30 años, con una sonrisa genuina que contrastaba con el ambiente tenso que nos rodeaba. «Qué hermoso día», comentó la cajera mientras pasaba una botella de vino tinto por el escáner. Camila la ignoró completamente, pero yo sonreí ligeramente y asentí. Era raro que alguien se dirigiera a mí de forma tan amable cuando salía con ellos. La cajera siguió trabajando, pero de vez en cuando me miraba como si tratara de recordar algo. Había algo familiar en sus ojos, pero no podía ubicar dónde la había visto antes. Cuando Camila sacó su tarjeta para pagar, la cajera comentó: «Qué buena compra. Estos productos son de muy buena calidad». Fue entonces cuando Camila decidió hacer su show. Se volteó hacia mí con esa sonrisa falsa que reservaba para los momentos en que quería humillarme públicamente. «No le hables a la vieja», le dijo a la cajera con una voz lo suficientemente alta para que otros clientes escucharan. «Ella es la empleada de la familia, solo está aquí para cargar las bolsas». Sentí como si me hubieran abofeteado. El calor subió por mi cuello hasta mis mejillas, y por un momento pensé que me iba a desmayar. No era la primera vez que Camila me humillaba en público, pero esta vez había algo particularmente cruel en la forma en que lo dijo. Obed, mi propio hijo, no solo no me defendió, sino que se rió. Una risa corta y nerviosa, pero risa al fin.
Ese sonido me dolió más que las palabras de Camila. ¿La empleada?, preguntó la cajera con una expresión de confusión genuina. Sí, continuó Camila, claramente disfrutando el momento. Es que a estas alturas ya casi no sirve para nada, pero le damos casa y comida por lástima. Uno tiene que ser caritativo con los viejitos, ¿verdad? La cajera me miró con una expresión que no pude descifrar. Había sorpresa en sus ojos, pero también algo más, algo que parecía reconocimiento. De repente, su rostro se iluminó completamente. «¿Doña Arcelia?», preguntó, su voz llena de emoción. «¿Doña Arcelia Morales?». El mundo se detuvo. Sentí como si el aire hubiera desaparecido del supermercado. Camila parpadeó varias veces, su sonrisa arrogante congelándose en su rostro. Obed levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la mañana. «Sí», respondí débilmente, mi voz apenas un susurro. La cajera soltó una exclamación de alegría y se llevó las manos al pecho. «No puedo creerlo. Es usted, doña Arcelia, la propietaria». Las palabras flotaron en el aire como bombas a punto de explotar. Propietaria. Esa palabra resonó en mis oídos mientras observaba las caras de shock de Camila y Obed. ¿Propietaria de qué?, preguntó Camila, su voz temblando ligeramente. La cajera nos miró a todos con confusión, como si no entendiera por qué la pregunta era necesaria. Pues de aquí, de toda la cadena de Superama, doña Arcelia es nuestra jefa. El silencio que siguió a las palabras de la cajera fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos mientras observaba cómo la realidad se desmoronaba en los rostros de Camila y Obed. «¿Jefa?», balbuceó Camila, su voz apenas audible. «¿Qué quiere decir con jefa?». La cajera, cuyo nombre recordé que era Lupita, sonrió ampliamente, ajena a la tormenta que había desatado. Doña Arcelia es la dueña de todas las tiendas Superama en el estado. Llevamos años recibiendo capacitaciones sobre cómo tratarla cuando viene de visita, aunque no la habíamos visto en persona hasta hoy. Camila me miró como si acabara de ver un fantasma. Su cara había perdido todo el color y sus manos temblaban mientras sostenía la tarjeta de crédito que había quedado suspendida en el aire. Eso no puede ser cierto», murmuró Obed, finalmente encontrando su voz. «Mi mamá no tiene dinero, nosotros la mantenemos». Lupita se rió suavemente, pensando que era una broma. «¿Mantenerla? Doña Arcelia, usted es una de las mujeres más exitosas del estado. Mi gerente siempre nos dice que si algún día la vemos, la tratemos como a la realeza». Por primera vez en 5 años me enderecé completamente. Sentí como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. El momento había llegado, el momento que había estado temiendo y esperando a la vez. «Lupita», dije, mi voz más fuerte de lo que había sido en años. «¿Podrías llamar al gerente, por favor?». «Por supuesto, doña Arcelia», respondió entusiasmada, tomando el teléfono de la caja. «Señor Ramírez, la señora Morales está en mi caja». «Sí, la dueña. ¿Puede venir, por favor?». Camila seguía mirándome fijamente, su boca ligeramente abierta. «Arcelia, ¿qué está pasando aquí?». Antes de que pudiera responder, apareció un hombre de mediana edad prácticamente corriendo hacia nosotros. Era Eduardo Ramírez, el gerente, a quien conocía bien, aunque él no sabía que yo había estado viviendo como una empleada en casa de mi hijo. «Doña Arcelia», exclamó, claramente agitado por verme ahí. «Qué honor tenerla en nuestra tienda. ¿Hay algo en lo que podamos mejorar? ¿Algún problema con el servicio?». Me volteé hacia Camila y Obed, que nos observaban como si estuviéramos hablando en un idioma extranjero. «No, Eduardo. De hecho, Lupita me ha atendido maravillosamente», dije, manteniendo mi voz calmada, aunque por dentro sentía un huracán de emociones. Solo quería asegurarme de que ella reciba el reconocimiento que merece por su excelente servicio al cliente. «Por supuesto, doña Arcelia. Lupita es una de nuestras mejores empleadas», respondió el gerente, girándose hacia mi familia con curiosidad. «¿Son amigos suyos?». La pregunta quedó flotando en el aire. Camila me miraba con una mezcla de shock y pánico, mientras que Obed parecía estar luchando por procesar la información. «Son mi familia», respondí finalmente.
mi hijo Obed y su esposa Camila. El gerente sonrió ampliamente. Qué maravilloso conocer a la familia de doña Arcelia. Ella es una de las empresarias más respetadas del estado. Debe estar muy orgulloso de su madre, joven. Obed no respondió. Sus ojos se movían entre el gerente y yo, como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Disculpe, intervino Camila, su voz temblorosa. Pero debe haber algún malentendido, Arcelia. Ella vive con nosotros porque no tiene dinero. Eduardo me miró con confusión. Luego se dirigió hacia Camila con una sonrisa educada pero tensa. Me temo que hay alguna confusión, señora. La señora Morales es propietaria de 47 tiendas Superama, además de varios otros negocios. Es una de las mujeres más prósperas de México. Cuando escuché esas palabras en voz alta, dichas por alguien más, sentí algo que no había experimentado en años. Orgullo. Orgullo por lo que había logrado, por el imperio que había construido desde la nada después de que murió mi esposo. Camila se tambaleó ligeramente, apoyándose en el carrito de compras. Pero ella no paga nada en casa. Nosotros pagamos su comida, su ropa, todo. Una risa amarga escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Era hora de que supieran la verdad. Camila, dije, mi voz más firme de lo que había sido en años. ¿Con qué crees que Obed ha estado pagando la hipoteca de esa casa durante los últimos 5 años? Obed palideció. Mamá, ¿de qué hablas? Hablo de los 15,000 pesos que se depositan en tu cuenta cada mes. Los mismos 15,000 pesos que tú crees que son tu salario, pero que en realidad vienen directamente de mi cuenta personal. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Otros clientes habían comenzado a formar una pequeña multitud, claramente intrigados por el drama que se desarrollaba en la caja. Eso no puede ser cierto, susurró Obed. Trabajo en la oficina de construcción, mi jefe. Tu jefe es Mario Hernández, lo interrumpí. Un viejo amigo de la familia que accedió a darte un trabajo ficticio a cambio de que yo invirtiera en su empresa. Nunca has trabajado un día real en tu vida, Obed. Camila se derrumbó contra el carrito, sus piernas cediendo ante el peso de la revelación. No. Esto no puede estar pasando. Eduardo, claramente incómodo con la situación familiar que se estaba desarrollando en su tienda, carraspeó suavemente. Doña Arcelia, ¿le gustaría que continuáramos esta conversación en mi oficina? Podría ser más privado. Negué con la cabeza. Durante 5 años había vivido en las sombras, fingiendo ser lo que no era, soportando humillaciones porque pensé que mantener unida a mi familia valía cualquier precio. Pero en este momento, parada en medio de mi propio negocio, siendo tratada con el respeto que había ganado, me di cuenta de algo fundamental. Ya no estaba dispuesta a esconderme. No, Eduardo, respondí al gerente, manteniendo mi voz firme. Esta conversación necesita suceder aquí, ahora. He pasado demasiados años escondiendo la verdad. Camila seguía aferrada al carrito como si fuera lo único que la mantuviera en pie. Sus ojos se movían frenéticamente entre el gerente y yo, buscando alguna explicación que tuviera sentido en su mundo construido sobre mentiras. Arcelia, dijo Obed, su voz temblando, si tienes dinero, ¿por qué nos has estado mintiendo todos estos años? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Mentir? Después de todo lo que había soportado, ¿él me acusaba de mentir? ¿Mentir? Repetí, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo durante años comenzaba a hervir en mi pecho. Hijo, nunca te mentí. Simplemente nunca preguntaste. Pero vivías como si no tuvieras nada, insistió Camila, su voz aguda y desesperada. Usas ropa vieja, no sales, no gastas dinero. Porque ustedes me dijeron que no podía hacerlo, respondí, mi voz cortando el aire como un cuchillo. ¿Recuerdan? Camila, fuiste tú quien dijo que no podía darles vergüenza con mi apariencia. Fuiste tú quien escogía mi ropa, quien decidía dónde podía ir y con quién podía hablar. Eduardo y Lupita intercambiaron miradas incómodas. Otros clientes se habían acercado discretamente, fingiendo revisar productos mientras escuchaban nuestra conversación. Eso no es cierto,
protestó Camila débilmente. Solo queríamos ayudarte a integrarte mejor. Una risa amarga escapó de mi garganta. ¿Integrarme? Camila, hace 3 años me prohibiste hablar con mi hermana Carmen porque dijiste que era mala influencia. Hace 2 años me quitaste mi teléfono porque supuestamente gastaba demasiado en llamadas. El año pasado me dijiste que no podía ir al funeral de mi mejor amiga porque sería muy estresante para mí. Cada palabra que salía de mi boca era como quitar capas de una herida infectada. Podía ver cómo Obed comenzaba a recordar estos incidentes, su cara contrayéndose con cada revelación. Pero mamá, dijo Obed, su voz apenas un susurro, dijiste que estabas bien con todo eso. Dijiste que entendías. Dije eso porque pensé que si era la madre perfecta, la suegra perfecta, la abuela perfecta para sus futuros hijos, ustedes me amarían, respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Pensé que si me hacía pequeña, invisible, no sería una carga. Señora Morales, intervino Eduardo suavemente, ¿le gustaría sentarse? Puedo traerle una silla. Negué con la cabeza. Había estado sentada, silenciosa, invisible durante demasiado tiempo. Era hora de estar de pie. Déjenme contarles una historia, dije, dirigiéndome principalmente a Obed. Cuando tu padre murió hace 8 años, me quedé con una pequeña pensión y esta casa que ustedes conocen. Lo que no sabían es que tu padre había estado invirtiendo secretamente en propiedades comerciales durante años. Camila me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera escuchando un cuento de hadas. Heredé 6 locales comerciales en diferentes partes de la ciudad. Al principio no sabía qué hacer con ellos, pero recordé que tu padre siempre soñó con tener un negocio de alimentos. Así que tomé esos locales y los convertí en las primeras tiendas Superama. Eso fue hace 8 años, murmuró Obed, haciendo cálculos mentales. Exactamente. Durante los primeros 3 años trabajé día y noche, aprendiendo sobre el negocio, expandiéndome. Cuando tú y Camila se casaron, yo ya tenía 20 tiendas. Cuando me invitaron a vivir con ustedes, tenía 35. ¿Por qué no nos dijiste nada?, preguntó Obed, su voz llena de confusión. Porque quería conocer a la verdadera Camila, respondí, mirando directamente a mi nuera. Tu padre siempre me advirtió sobre las personas que solo se acercan por el dinero. Quería asegurarme de que la mujer con quien te casaste te amara a ti, no a lo que podrías heredar. Camila se puso pálida como un papel. Yo amo a Obed. ¿De verdad?, pregunté, mi voz cargada de años de observación silenciosa. ¿Amas al Obed que no puede mantener un trabajo? ¿Al Obed que se pasa los días jugando videojuegos mientras tú gastas dinero que crees que él gana? ¿Al Obed que te permite humillar a su madre en público? Mamá, para, suplicó Obed, pero yo ya no podía parar. Las compuertas se habían abierto. Durante 5 años los he observado. He visto cómo Camila controla cada aspecto de nuestras vidas. He visto cómo tú, Obed, elegiste el camino fácil cada vez que tuviste que decidir entre tu esposa y tu madre. No es tan simple, protestó Obed. ¿No lo es?, repliqué. ¿Recuerdas el día de mi cumpleaños el año pasado? Camila decidió que era mejor que me quedara en casa porque había invitado a sus amigas y yo no encajaría con ellas. Tú estuviste de acuerdo. Obed bajó la mirada, incapaz de mantener contacto visual conmigo. ¿Recuerdas cuando me enfermé de neumonía el invierno pasado? Camila dijo que sería mejor llevarme al hospital público en lugar del privado porque ¿para qué gastar tanto dinero en una persona mayor? Tú estuviste de acuerdo. Mamá, yo. ¿Recuerdas la semana pasada cuando Camila me dijo que era demasiado vieja para opinar sobre la decoración de la casa? Una casa que, por cierto, he estado pagando durante 5 años. Tú te reíste. Cada recuerdo era como una puñalada, pero necesitaba que entendieran. Necesitaba que vieran el patrón de humillación y desprecio que había definido mi vida durante tanto tiempo. Señora, intervino Lupita suavemente, ¿está usted bien? Miré a esta joven empleada que me había mostrado más respeto en 5 minutos que mi propia familia en 5 años. Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo, Lupita, respondí con una sonrisa genuina.
Arcelia, dijo Camila, su voz ahora suplicante. Si tenías dinero todo este tiempo, podríamos haber vivido diferente. Podríamos haber viajado, comprado cosas bonitas. ¿Cosas bonitas?, repetí, sintiendo una mezcla de incredulidad y desprecio. Camila, han estado viviendo de mi dinero durante 5 años y no lo sabían. Han comprado todas las cosas bonitas que quisieron. La realización golpeó a Camila como una tonelada de ladrillos. Sus ojos se llenaron de horror cuando comenzó a entender las implicaciones. La casa, el carro, las vacaciones a Cancún, la renovación de la cocina, murmuró. Todo pagado por mí, confirmé. Incluso esa bolsa Louis Vuitton que llevas ahora mismo. La compré yo, la envolví yo y la puse bajo su nombre en su cumpleaños. Camila miró su bolsa como si fuera una serpiente venenosa. El silencio que siguió a mis revelaciones era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Camila había soltado su bolsa Louis Vuitton como si quemara, y Obed se quedó mirando el suelo con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que toda su vida había sido una mentira. «No puede ser», susurró Camila, sus manos temblando mientras se aferraba al borde del carrito de compras. «Si tenías tanto dinero, ¿por qué permitiste que te tratáramos así?» La pregunta me golpeó como una bofetada. Después de todo lo que había revelado, después de años de humillaciones y desprecio, ¿me culpaba a mí? ¿Que por qué lo permití? Repetí, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo durante años comenzaba a hervir. Camila, no lo permití, lo soporté. Hay una gran diferencia. Pero pudiste haberte ido en cualquier momento, insistió ella, su voz subiendo de tono. Pudiste haberte mudado a una mansión y dejarnos. ¿Y confirmar todo lo que siempre pensé de ti? La interrumpí. ¿Que solo amabas a mi hijo por lo que podías obtener de él? Eduardo, claramente incómodo con la intensidad de la situación, se aclaró la garganta. Señoras, quizás deberíamos. No, dije firmemente, manteniendo mi mirada fija en Camila. Esta conversación ha esperado 5 años. Puede esperar 5 minutos más. Obed finalmente levantó la vista, sus ojos rojos y llenos de confusión. Mamá, no entiendo. Si querías probarnos, ¿por qué no nos dijiste desde el principio que tenías dinero? Podríamos haber tenido una relación honesta. Una risa amarga escapó de mi garganta. ¿Honesta? Obed, desde el momento en que se casaron, Camila ha controlado cada aspecto de mi vida. Me dijo qué ropa usar, con quién hablar, dónde ir. ¿Realmente crees que me habría tratado mejor si hubiera sabido que tenía dinero? Eso no es justo, protestó Camila. Yo solo trataba de ayudarte a adaptarte a nuestra familia. ¿Adaptarme? Mi voz se quebró ligeramente. Camila, me prohibiste ver a mis amigas. Me dijiste que no podía ir a la iglesia porque las viejas chismosas me iban a llenar la cabeza de ideas raras. Me quitaste mi teléfono y me dijiste que era porque gastaba demasiado, cuando en realidad era porque no querías que hablara con nadie fuera de esta casa. Podía ver cómo otros clientes se habían acercado discretamente, fingiendo examinar productos mientras escuchaban nuestra conversación. Eduardo parecía entre el deseo de intervenir y la fascinación por el drama que se desarrollaba. «Pero te dimos un hogar», dijo Obed débilmente. «Te cuidamos». «¿Me cuidaron?» Las palabras salieron de mi boca como veneno. «Obed, durante 5 años he dormido en el cuarto más pequeño de una casa que yo he estado pagando. Durante 5 años he comido las sobras de comida que yo he estado comprando. Durante 5 años me han tratado como a una empleada en mi propia casa». «Eso no es cierto», murmuró Camila, pero su voz carecía de convicción. «¿No?» Saqué mi teléfono, que había recuperado discretamente unos meses atrás sin que ellos lo supieran. ¿Quieren que les lea algunos de los mensajes que Camila ha enviado a sus amigas sobre mí? El color se drenó completamente del rostro de Camila. «No tienes mi teléfono. No necesito tu teléfono. Una de las ventajas de ser propietaria de una cadena de supermercados es que tienes contactos en muchos lugares, como por ejemplo la hermana de tu mejor amiga Lucía, que trabaja en mi oficina central». Los ojos de Camila se agrandaron con horror puro. La vieja se está volviendo más molesta cada día. Comencé a leer de mi teléfono.
Ojalá se muriera ya para que pudiéramos vender la casa y mudarnos a un lugar mejor. Obed se puso pálido. Camila, ¿no me dijiste que...? Hay más, continué, mi voz cortando a través de sus excusas. Estoy harta de tener que fingir que la quiero. Es asquerosa y huele raro. Obed es demasiado cobarde para ponerla en un asilo. «Para», gritó Camila, lágrimas corriendo por sus mejillas. Esos mensajes eran privados. ¿Cómo era privado cuando le dijiste a tus amigas que yo era una carga mental para ustedes? ¿Cómo era privado cuando le dijiste a la mamá de Obed que estaban considerando ponerme en un hogar de ancianos porque ya no podían lidiar conmigo? Mamá, susurró Obed, su voz quebrada, yo nunca supe de esos mensajes. ¿No? Lo miré directamente a los ojos. ¿Y qué hay de la vez que Camila te dijo que era mejor que yo no fuera a la graduación de tu primo, porque iban a avergonzarlos con mi ropa vieja? ¿Y qué hay de cuando decidiste que era mejor que no fuera a cenar en el cumpleaños de tu suegra porque no iba a saber cómo comportarme? Obed abrió y cerró la boca varias veces, pero no salían palabras. Cada decisión que tomaste, cada vez que elegiste hacer feliz a Camila en lugar de defender a tu madre, fue una elección, Obed. No puedes fingir que no sabías lo que estaba pasando. Pero yo pensé que estabas bien con todo eso, murmuró él. Nunca te quejaste. ¿Cuándo tuve la oportunidad de quejarme?, pregunté, sintiendo cómo años de frustración finalmente encontraban una salida. ¿Cuándo me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo te sentaste conmigo y me preguntaste si era feliz? Obed bajó la cabeza, incapaz de mantener contacto visual. Durante 5 años he vivido como una fantasma en mi propia vida, continué. He escuchado cómo planeaban mi futuro sin incluirme. He escuchado cómo hablaban de ponerme en un asilo cuando me volviera demasiado problemática. He vivido cada día sintiéndome como una carga, como algo de lo que deshacerse. Arcelia, lo siento, dijo Camila, su voz apenas audible entre sus sollozos. No sabía que tenías dinero. Si hubiera sabido. ¿Qué?, la interrumpí. ¿Me habrías tratado mejor? ¿Esa es tu disculpa? ¿Que me habrías respetado si hubiera sabido que podía comprar tu respeto? Camila no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Me volteé hacia Eduardo, quien había estado observando toda la escena con una mezcla de fascinación y horror profesional. Eduardo, necesito que canceles la cuenta corporativa que he estado usando para financiar las compras de mi familia, dije con una voz tranquila pero firme. ¿Está segura, señora Morales?, preguntó él, claramente sorprendido. Completamente segura. ¡No puedes hacer eso!, gritó Camila, entrando en pánico. ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? La miré con una calma que me sorprendió a mí misma. De la misma manera que pensaban hacerlo antes de que yo apareciera en sus vidas, Camila, con el trabajo honesto de Obed. Obed se puso aún más pálido cuando recordó que su trabajo era ficticio. También, continué, dirigiéndome nuevamente a Eduardo, necesito que contactes a Mario Hernández y le digas que el acuerdo que tenemos terminará a fin de mes. ¿Qué acuerdo?, preguntó Obed, aunque por su expresión creo que ya sabía la respuesta. El acuerdo por el cual he estado pagando tu salario durante 5 años, hijo. Las 2 semanas que siguieron a la revelación en el supermercado fueron como despertar de un sueño profundo y perturbador. Por primera vez en 5 años, me levanté cada mañana sin el peso de fingir ser alguien que no era. Me mudé de la casa que había estado financiando a un penthouse en la zona más exclusiva de la ciudad, no por ostentación, sino porque finalmente podía vivir de acuerdo a quien realmente era. Cada mañana desayunaba en mi terraza, viendo el amanecer sobre la ciudad que había ayudado a construir con mis negocios. Eduardo había cumplido con todas mis instrucciones. La cuenta corporativa estaba cancelada, el acuerdo con Mario Hernández había terminado, y mi hijo y nuera habían tenido que enfrentar la realidad por primera vez en años. No había escuchado de ellos desde ese día en el supermercado, pero sabía que eventualmente vendrían. La desesperación los llevaría de vuelta a mí, como siempre había pasado. Estaba en mi oficina central, revisando los reportes mensuales de mis tiendas,
cuando mi asistente Patricia me anunció que tenía visitas. Señora Morales, su hijo Obed y su nuera están aquí. Dicen que es urgente. Suspiré profundamente. Había estado esperando esta visita, pero aún así no me sentía preparada para enfrentar lo que vendría. «Hazlos pasar», dije, enderezándome en mi silla. Cuando entraron a mi oficina, casi no los reconocí. Obed se veía demacrado, con ojeras profundas y ropa arrugada. Camila, quien siempre había sido meticulosa con su apariencia, tenía el cabello grasoso y llevaba la misma ropa que había usado en el supermercado. «Mamá», comenzó Obed, su voz temblando, «necesitamos hablar». «Siéntense», dije, señalando las sillas frente a mi escritorio. Se sentaron en silencio, y pude ver cómo miraban alrededor de mi oficina con asombro. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y las paredes estaban decoradas con premios y reconocimientos que había recibido a lo largo de los años. «¿Todos estos premios son tuyos?», preguntó Obed, su voz llena de incredulidad. «Mujer empresaria del año durante 3 años consecutivos», respondí, manteniendo mi tono profesional. «Reconocimiento al liderazgo comunitario. Premio a la innovación en retail. Sí, son míos». Camila se removió incómoda en su silla. «Arcelia, venimos ¿por qué?» «Porque se acabó el dinero», la interrumpí. «¿Cuánto les duró?» Obed bajó la mirada. «1 semana. Cuando cancelaste la cuenta del supermercado y Mario me despidió, nos dimos cuenta de que no teníamos nada». «¿Nada?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «La casa está a mi nombre, pero descubrimos que las hipotecas han sido pagadas desde tu cuenta durante años. Sin esos pagos». Obed tragó saliva con dificultad. «El banco nos dio 2 meses para ponernos al corriente o ejecutarán la hipoteca». «¿Y el carro?». «También estaba siendo pagado desde tu cuenta corporativa», murmuró Camila. «Ya se lo llevaron». Me recosté en mi silla, observando a estas 2 personas que habían controlado mi vida durante tanto tiempo y que ahora se veían completamente perdidas. «¿Saben qué es lo más triste de todo esto?», pregunté. «No es que estén aquí pidiendo dinero, es que tardaron 2 semanas en venir a disculparse». «Mamá, lo sentimos mucho», dijo Obed rápidamente. «Sabemos que cometimos errores». «¿Errores?». Mi voz se endureció. «Obed, durante 5 años permitiste que tu esposa me humillara, me aislara y me tratara como una empleada. Eso no fueron errores, fueron decisiones conscientes». Camila finalmente habló, su voz apenas audible. Yo no sabía que tenías dinero, si hubiera sabido». «Ya tuvimos esta conversación, Camila. Me habrías tratado bien solo porque tenía dinero. Eso no es amor, es oportunismo». «Pero podemos cambiar», suplicó Obed. «Podemos empezar de nuevo, ser una familia de verdad». «¿Una familia de verdad?», repetí. «¿Como cuando me dijiste que no podía opinar sobre la decoración de mi propia casa? ¿Como cuando Camila le dijo a sus amigas que ojalá me muriera para poder vender la casa?». Camila se estremeció. «Esos mensajes, yo estaba molesta, no pensé lo que decía». «¿5 años de mensajes? ¿5 años de estar molesta?». Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. ¿Saben qué he descubierto en estas 2 semanas? No esperé su respuesta. He descubierto que mis empleados me conocen mejor que ustedes. Lupita, la cajera del supermercado, me envió flores a mi nueva casa con una nota diciéndome que esperaba que estuviera bien. Eduardo me llamó personalmente para asegurarse de que no hubiera problemas con el cambio de mis cuentas. Me volteé para mirarlos. Personas que me han visto tal vez 12 de veces en sus vidas me han mostrado más respeto y consideración que ustedes, que vivieron conmigo durante 5 años. «Mamá, por favor», suplicó Obed, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Somos tu familia». «No», dije firmemente. «La familia no se trata solo de sangre. Se trata de respeto, amor y apoyo mutuo. Ustedes nunca fueron mi familia, fueron mis carceleros». Camila se levantó bruscamente. «¿Entonces qué? ¿Vas a dejarnos sin nada? ¿Vas a permitir que perdamos todo?». «Camila,
Ustedes nunca tuvieron nada que fuera realmente suyo, respondí. Todo lo que consideraban suyo era mío desde el principio. Pero somos familia, insistió Obed. Tienes que ayudarnos. ¿Tengo que hacerlo?, pregunté. ¿Dónde estaba esa obligación familiar cuando necesitaba que me defendieran? ¿Dónde estaba cuando necesitaba sentirme amada y respetada en mi propia casa? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. He tomado una decisión, continué. La casa puede quedarse a nombre de Obed, pero las hipotecas son su responsabilidad ahora. No habrá más pagos de mi parte. ¿Y cómo vamos a pagarla?, preguntó Camila, su voz subiendo de tono. Obed no tiene trabajo. Entonces tal vez sea hora de que encuentre uno real, respondí. O tal vez sea hora de que vendan la casa y encuentren algo que puedan permitirse. Eso es cruel, murmuró Obed. ¿Cruel? Me acerqué a él. ¿Sabes qué es cruel, Obed? Cruel es escuchar a tu propia nuera decirle a sus amigas que espera que te mueras. Cruel es prohibirle a tu madre ver a sus amigas, porque no encajan con tu nueva vida. Cruel es tratarla como una empleada en su propia casa. Obed no pudo sostener mi mirada. Hay algo más que necesitan saber, continué. Durante estos 5 años, no solo he estado observando cómo me trataban a mí, también he estado observando cómo se trataban entre ustedes. Camila y Obed intercambiaron miradas nerviosas. Camila, ¿sabías que Obed ha estado teniendo aventuras online con mujeres de juegos? Y Obed, ¿sabías que Camila ha estado coqueteando con su instructor de gimnasio y planificando dejarte en cuanto encontrara algo mejor? Ambos se pusieron pálidos. Cuando tienes el dinero y los recursos que yo tengo, es fácil descubrir la verdad sobre las personas. Y la verdad sobre ustedes dos es que ni siquiera se aman entre ustedes, mucho menos me amaron a mí. Eso no es cierto, protestó Camila débilmente. ¿No lo es? Camila, tus mensajes con tu instructor son bastante explícitos. Y Obed, tus historiales de navegación cuentan una historia muy diferente a la del esposo devoto que pretendes ser. Se quedaron en silencio, finalmente confrontados con la realidad de quienes realmente eran. Los dejo con esto, dije, regresando a mi escritorio. Tienen 2 opciones. Pueden aprender a vivir honestamente, trabajando por lo que tienen y tratándose con respeto mutuo, o pueden seguir por el camino que han estado siguiendo y destruirse el uno al otro. ¿Y tú?, preguntó Obed. ¿Qué vas a hacer? Sonreí por primera vez desde que habían entrado. Voy a vivir, Obed. Por primera vez en 5 años, voy a vivir mi vida realmente. 6 meses después del día que cambió mi vida en aquel supermercado, me encontraba sentada en la terraza de mi penthouse, disfrutando del café matutino mientras revisaba los reportes de mis tiendas. Las cifras eran excelentes. Sin la carga financiera de mantener una vida que no me pertenecía, mis negocios habían prosperado aún más. El timbre del intercomunicador interrumpió mis pensamientos. Era Patricia, mi asistente. Señora Morales tiene una llamada. Es su hermana Carmen. Sonreí. Carmen y yo habíamos restablecido nuestra relación inmediatamente después de que recuperé mi libertad. Ella había estado esperando durante años a que yo volviera a ser la mujer que conocía. Arcelia. La voz alegre de Carmen llenó la habitación. ¿Cómo está mi hermana empresaria favorita? Mejor que nunca, respondí, y era cierto. ¿Qué tal el viaje a Europa que organizamos? Increíble. Las fotos del crucero por el Mediterráneo que me enviaste fueron hermosas. No puedo creer que por fin puedas disfrutar de tu dinero. Habíamos planeado un viaje de 3 semanas para el mes siguiente. Algo que había soñado hacer durante años, pero que nunca pude porque Camila siempre encontraba razones por las cuales no podía viajar. Carmen, ¿recuerdas cuando me prohibieron ir a ver a tus nietos porque era muy complicado coordinar las visitas? Claro que lo recuerdo. Siempre supe que había algo raro en esa situación, pero cuando traté de hablar contigo, me dijiste que estabas bien. Tenía miedo, admití. Tenía miedo de admitir que había perdido el control de mi propia vida. Lo importante es que lo recuperaste, hermana.
Después de colgar con Carmen, caminé por mi casa, admirando el espacio que había creado para mí. Cada mueble, cada decoración, cada detalle reflejaba mi personalidad real, no la versión disminuida de mí misma que había vivido durante 5 años. En mi estudio tenía fotos de los viajes que había hecho en estos meses, las cenas con amigas que había recuperado, los eventos empresariales donde finalmente podía brillar con mi propia luz. También tenía las cartas de agradecimiento de las organizaciones benéficas que ahora podía apoyar abiertamente. El timbre sonó, y unos minutos después, Patricia apareció en la puerta. «Señora Morales, tiene visitas. Dice que es su hijo». Mi corazón se saltó un latido. Era la primera vez que Obed venía solo desde aquel día en la oficina. «Hazlo pasar, pero mantente cerca por si acaso». Obed entró a mi sala y inmediatamente noté que se veía diferente. Había perdido peso, pero se veía más sano. Llevaba ropa simple pero limpia, y por primera vez en años me miró directamente a los ojos. «Hola, mamá». «Obed». Me mantuve en pie, sin invitarlo a sentarse todavía. «Vine porque necesitaba decirte algo». Esperé en silencio. «Camila y yo nos divorciamos», dijo, su voz firme pero triste. «Hace 3 meses». No me sorprendió, pero tampoco sentí satisfacción, solo una especie de alivio tranquilo. «¿Cómo te sientes con eso?» «Liberado», respondió honestamente. «Liberado y avergonzado. Avergonzado de cuánto tiempo me tomó darme cuenta de lo que realmente estaba pasando». «¿Y la casa?» «La vendimos. Era demasiado grande y cara para mantener. Conseguí un trabajo real, en una empresa de construcción. Empiezo desde abajo, pero es honesto». Por primera vez desde que entró, sentí un atisbo de orgullo por mi hijo. «¿Dónde vives ahora?» «En un apartamento pequeño cerca del centro. Es modesto, pero es mío. Bueno, rentado, pero lo pago con mi propio dinero». Nos quedamos en silencio por unos momentos. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría poder visitarte de vez en cuando. No por dinero, no por ayuda, solo porque eres mi madre y te amo». Sus palabras me tocaron, pero también me hicieron ser cautelosa. «¿Obed? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos meses?» Porque necesitaba tiempo para entender realmente lo que había hecho. Necesitaba vivir sin tu dinero, sin tu apoyo, para darme cuenta de quién era realmente sin todo eso. Se sentó en el borde del sofá, sin esperar invitación. «Estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más honestos. Trabajar 8 horas al día, preocuparme por pagar la renta, cocinar mi propia comida. Todo eso me hizo entender lo que tú hiciste por nosotros durante años». «¿Y qué entendiste exactamente?» «Entendí que nunca te agradecimos, nunca reconocimos tu sacrificio. Nunca te preguntamos si eras feliz o qué necesitabas de nosotros». Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Entendí que no fui tu hijo durante esos 5 años. Fui tu verdugo». Las palabras me golpearon fuerte, pero había verdad en ellas que dolía y sanaba al mismo tiempo. ¿Sabes qué es lo más triste, Obed? No es que me hayan tratado mal. Es que perdí 5 años de conocer realmente a mi hijo. ¿Puedes perdonarme? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Obed, el perdón no es algo que se da de una vez. Es algo que se construye día a día, con acciones, no con palabras. Entiendo. ¿Eso significa que no hay esperanza? Significa que si realmente quieres ser mi hijo otra vez, va a tomar tiempo. Va a requerir que me demuestres, consistentemente, que has cambiado realmente. ¿Cómo puedo hacer eso? Visitándome porque quieres estar conmigo, no porque necesitas algo. Preguntándome cómo me siento, qué he estado haciendo, qué me hace feliz. Siendo honesto conmigo, siempre. ¿Y si cometo errores? Todos cometemos errores, Obed. La diferencia es reconocerlos y corregirlos, no justificarlos o ignorarlos. Se quedó callado por un momento, procesando mis palabras. ¿Podrías contarme sobre tu vida ahora? ¿Cómo has estado estos meses? Su pregunta me sorprendió. Era la primera vez en años que alguien de mi familia me preguntaba sobre mi bienestar sin una agenda oculta.
He estado bien, Obed. Muy bien. He viajado, he reconectado con viejas amigas, he expandido mis negocios, he estado viviendo mi vida por primera vez en mucho tiempo. Me alegra escuchar eso, mamá. Te ves radiante. Me siento radiante. ¿Hay espacio en esa nueva vida para un hijo que está tratando de ser mejor? Miré a este hombre que era mi hijo, buscando en sus ojos algún rastro de la manipulación que había aprendido a detectar tan bien. Lo que vi fue vulnerabilidad genuina, vergüenza real y algo que no había visto en años. Respeto. Tal vez, dije finalmente, pero tendrás que ganártelo. Entiendo. ¿Puedo empezar invitándote a cenar? Yo cocino en mi apartamento. No es elegante, pero es honesto. Una sonrisa pequeña pero real se formó en mis labios. Me gustaría eso. Cuando Obed se fue, me quedé en mi terraza viendo la puesta de sol sobre la ciudad. No sabía si mi hijo realmente había cambiado o si esto era solo otra fase de manipulación más sutil. Pero por primera vez en años tenía esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría tener una relación real con él. Lo más importante era que ya no dependía de eso para ser feliz. Había construido una vida plena e independiente. Si Obed quería ser parte de ella, tendría que ganarse ese lugar. Y si no podía hacerlo, yo estaría bien de todas formas. A los 67 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que merecía ser amada y respetada exactamente como era, y que no tenía que esconderme o empequeñecerme para ganarse el amor de nadie. Era libre, y esa libertad no tenía precio.